Voy a invitarlos a que abran sus Biblias allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a dar lectura a esta historia, un milagro sobre la vida de una persona que tenía una necesidad en su cuerpo físico de recibir un milagro. Y quiero predicar en esta tarde un tema que he titulado Ni oro ni plata, sino en el poder del Señor. Ni oro ni plata, sino en el poder del Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ni oro ni plata, sino en el poder del Señor. Se cuenta que una ocasión una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban siempre tan difíciles. Ella siempre se enfrentaba a situaciones muy difíciles. La vida le estaba resultando muy difícil y estaba cansada esta muchacha de luchar. Parecía que cuando se solucionaba un problema, aparecía otro problema, y cuando le daba solución o trataba de darle solución a ese problema, aparecía otro problema más. Esta muchacha fue con su padre, un chef de cocina, y este padre la llevó a su lugar de trabajo. Ahí llenó 3 ollas con agua y las colocó cada una de ellas sobre la estufa. Prendió fuego y el agua empezó a calentarse y empezó a hervir. En una olla, el chef, el padre de la joven, colocó zanahorias. En otra colocó huevos, y en la última colocó unos pocos granos de café. Dejó a que cada uno de ellos hirviera sin decir ninguna palabra. A los 20 minutos, este hombre, el padre de la joven, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó también en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente.
Mirando a su hija, el padre le pregunta: ¿qué ves? Su hija le responde: zanahorias, huevos y café. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias, quebrara el huevo y que probara el café. La hija preguntó: ¿pero qué significa esto? Él explicó que tanto el huevo, la zanahoria y el café habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero que cada uno de ellos había reaccionado en forma muy diferente, dada su naturaleza. La zanahoria, antes de ser introducida al agua, era dura, pero se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado frágil, que incluso con mucho cuidado tuvieron que meterlo a la jarra de agua, pero después de haber pasado por el proceso se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos, porque después de estar en agua hirviendo habían cambiado al agua, habían transformado al agua. Y el padre le pregunta a su hija: ¿cuál eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le pregunta el padre. ¿Te vuelves débil? ¿Te vuelves dura como con los demás? ¿O eres como un grano de café que cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor, y sueltas el mejor aroma que hay dentro de ti? Cada elemento, decía yo, pasó por el mismo proceso, se enfrentó a la misma adversidad, y cada uno de ellos quedó de una manera diferente. Como cristianos vivimos en un mundo en donde también pasamos por diferentes situaciones. Pero cómo salimos de esa situación es lo que va a determinar lo que somos. Y siempre tenemos un lugar en donde podemos llegar para poder recibir la fortaleza que nuestro Dios nos puede dar y podamos salir victoriosos en todo momento. En la historia que leímos encontramos a un hombre que estaba sentado en la puerta del templo llamado La Hermosa. Encontramos primeramente la condición de este hombre. Dice la palabra de Dios que era un hombre cojo de nacimiento. Y creo que cada uno de nosotros podemos entender que alguien que cojea es alguien que no puede caminar bien, dado a que hay alguna situación de molestia en un pie, pero también alguien que cojea es por algún defecto en su pierna o por ausencia de una pierna o un pie. Y entonces concluimos en este caso que este hombre tenía un defecto en ambos pies que le impedía caminar. Vemos en el versículo 7 donde nos dice de esta manera: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Nos habla de una persona que estaba completamente paralizado, no podía valerse, no podía moverse, porque de hecho el versículo 2 nos dice que este hombre llegaba a la puerta del templo, pero que era traído por alguien más, era traído por su familia, era traído por aquellas personas que lo conocían y que lo dejaban en ese lugar con el único objetivo de que él pudiera recibir alguna limosna. Este hombre no podía trabajar, no podía valerse por sí mismo, era un hombre que solamente sobrevivía a través de limosnas. Y creo que
es un poco difícil entender la situación de una persona así cuando nosotros estamos tan acostumbrados a tener nuestro cuerpo entero. Podemos caminar, podemos ir a donde nosotros queremos y no podemos sentir la impotencia que siente una persona lisiada de los pies y que también quisiera tener una vida normal, una vida en donde no tuviera que depender de los demás, una vida en donde no tiene que estar esperando que alguien más los lleve a cierto lugar. Pero esa era la condición por la cual vivía este hombre de nuestro relato. Imagine el trato que recibía en su casa, la condición que había en su corazón. ¿Sí? En la cultura judía, un hombre así era porque estaba bajo maldición, según el concepto judío. Su autoestima estaba dañado. Y el contexto más amplio nos enseña que este hombre tenía 40 años de edad. Era una persona mayor, era una persona adulta, y que toda su vida vivió así. Toda su vida tuvo que depender de los demás. Había un lugar en el cual esta persona siempre estaba, y era la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Mucha gente ya lo conocía, mucha gente lo había visto por mucho tiempo en ese lugar. ¿Por qué? Porque siempre se ubicaba en el mismo lugar, fuera del templo. La puerta, mis hermanos, de una manera un poco más espiritual, marcaba su límite. Estando él en esa condición, no se le permitía entrar adentro del templo, dado su situación y siendo considerado una maldición su estado. La puerta entonces marcaba su límite. La puerta le decía hasta dónde él podía llegar. La puerta le decía cuál era su lugar y no podía traspasar de ese lugar. Sus pies le impedían seguir adelante, y hay muchas cosas que nos pueden impedir para que nosotros podamos caminar bien. Le decía yo hace un momento qué maravilloso es que usted pueda caminar con libertad, ¿sí? Que no tenga ni siquiera que decirle a nadie: oye, préstame tu brazo para sostenerme y poder caminar. Usted se levanta un día normal y gracias a Dios que su cuerpo tiene la fuerza para levantarse de su cama, para ponerse sus zapatos y para empezar a caminar y para empezar a hacer sus trabajos de día en día. Eso es una bendición, de que no dependemos de alguien más, de que no necesitamos de la ayuda de alguien más. Pero muchas veces hay condiciones en nuestra vida espiritual que estamos como este hombre, solamente en la puerta de la iglesia. Hay muchas cosas que nos pueden impedir caminar bien con el Señor. Nuestra mente, nuestros ojos, lo que hablamos, lo que vemos. Muchas veces están los complejos, el equivocado concepto de nuestra propia crisis, nuestras limitaciones de poder decir: es que no puedo caminar con el Señor, o no puedo ir aquí, o no puedo ir allá. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque tengo que hacer esto, porque tengo que cumplir. Y sabe, muchas veces nos volvemos cristianos lisiados, que no podemos avanzar. Nos autolimitamos nosotros mismos y no podemos poder disfrutar de todo lo que nuestro Dios quiere que nosotros disfrutemos. Este hombre estuvo sentado por mucho tiempo. Sabemos que aproximadamente tenía 40 años de edad. Yo no puedo decir que los 40 años o cuando menos unos 30 años estuvo sentado ahí en la puerta del templo pidiendo limosna.
pero sí era un tiempo suficiente, de tal manera que todos aquellos que entraban y salían del templo, más adelante dice la palabra de Dios, que lo pudieron reconocer. Entonces este hombre estaba sentado en ese lugar. Era llevado a ese lugar un hombre, dice, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y en una ocasión suben a orar a ese lugar dos apóstoles, Pedro y Juan. Llegó la hora de la oración y ellos suben al templo a adorar. Suben a ese lugar con el fin de poder buscar la presencia de Dios a través de la oración. Y este hombre, lisiado de los pies, cuando ven a los dos apóstoles, dice el versículo 4, que fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces el hombre estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El nombre de Jesucristo. La riqueza más grande es conocer a Cristo. Por todo este tiempo que el joven estuvo sentado en ese lugar, podía recibir algunas limosnas. A lo mejor había días que le iba bien, otros que le iba un poco mejor, y otros que de plano tenía que resignarse a unas cuantas monedas. Al final estaba resignado a recibir solamente limosnas, que alguien se compadeciera y que alguien les tirara la mano con una moneda. Y este hombre, una vez más, fue llevado a ese lugar. Los apóstoles suben al templo a la oración, y mira a los apóstoles, y cuando él los ve, también esperó recibir algo de ellos. Pero cuando los apóstoles vieron a este hombre, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Una moneda de plata, una moneda de oro, lo que sea. Lo que yo pueda aportar en casa es bueno. Lo que para mi sustento es bueno para mí. Ellos le dijeron: no tengo plata ni oro. Siempre he dicho que la palabra pero siempre va a traer algo bueno. No tengo plata ni oro. Este joven, por algunos instantes, perdió la esperanza de recibir alguna ayuda monetaria, económica, de parte de esos dos apóstoles. No tengo plata ni oro. No tenemos lo que tú nos estás pidiendo. Pero le dice: pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tengo algo mucho mejor que el oro y la plata. Tengo algo mucho mejor para ti, para tu necesidad, para tu condición. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El mayor tesoro es Cristo en el corazón. Dicen los apóstoles: de lo que tengo te doy. Siempre he creído que nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar aquello que no tiene. Pero ellos tenían a Cristo en su corazón. El poder de Dios actuaba en el corazón de los apóstoles.
La misericordia que hubo en el corazón de su Señor a lo largo de los 3 años que caminó con ellos, esa misma misericordia hay en el corazón de los apóstoles en el momento en el que ellos suben a orar. Lo miran, el hombre está atento a recibir algo de ellos. Los apóstoles les dicen: míranos, no tenemos plata ni tenemos oro. Qué desilusión estas palabras para la vida de alguien necesitado. Pero Pedro le dijo: pero lo que tengo te doy. Tener a Cristo es el mayor de los tesoros, y debemos de compartir este tesoro con aquellos que lo necesitan. Debemos de compartir este tesoro que está en la persona de Jesucristo con los demás. Aquellos que no se pueden acercar a Cristo por algún impedimento, no físico, sino espiritual, emocional. Y nosotros tenemos que dar de lo que nosotros tenemos. Debemos de ayudarlos. Debemos de dar lo que nosotros tenemos, porque no podemos dar nosotros lo que no tenemos. Muchos están a la puerta. Esa puerta, hermanos, es el lugar donde ellos están limitados a estar, y nosotros debemos también ayudarles a entrar. Los apóstoles fijan sus ojos en este joven, en esta persona, y dice el versículo 7: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8: y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Lo que el oro y la plata no podían hacer y no pudieron hacer durante mucho tiempo, lo pudo hacer el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pudo hacer ese poder que hay en la persona de nuestro Señor. Este hombre pudo terminar su vida siendo un cojo, un lisiado, un paralizado de los pies. Si los apóstoles no hubieran dado de lo que realmente valía y que había en sus corazones, poder de Dios, ¿de qué hubiera servido que ellos le hubieran dado una bolsa de monedas, de oro o de plata? Este hombre hubiera seguido su vida en la misma situación y bajo la misma circunstancia, pero vieron la necesidad más que física, espiritual, y ellos ayudaron a este hombre a recibir su milagro. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este hombre esperaba algo de la gente, pero cuando miró a estos 2 apóstoles, aprendió que tiene que poner su confianza en Dios, el cual es el proveedor y Señor de todos. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este hombre recibe su milagro. Este hombre es sanado. Este hombre, sus tobillos, sus rodillas son nuevamente, o son por primera vez en su vida, restaurados. Cada hueso es puesto en su lugar, cada carne es puesto en su lugar, cada músculo es puesto en su lugar. Todo lo que estaba dañado o lo que nunca había fue puesto en su lugar bajo el nombre del Señor Jesús. Lo que no podía hacer el oro ni
la plata. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre recibió un milagro cuando él menos se lo esperaba. Había perdido toda esperanza de recibir algo así. Estaba resignado a vivir de las limosnas, a vivir de lo que la gente le podía dar. Pero un día su vida cambió. Sus pies fueron afirmados. Y cuando este hombre recibe su milagro, empieza a glorificar el nombre de Dios. Empieza a saltar, dice el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esa libertad solamente lo puede dar el Espíritu de Dios cuando viene a nuestros corazones. Esa libertad de poder alabar a Dios con toda libertad, solamente es una libertad que puede provenir del Espíritu de Dios. Es una manera de expresar nuestro gozo por lo que se ha recibido. ¿Sabe, hermanos, que hay cristianos que vienen a la iglesia, pero traen caras de tristeza? Vienen a la iglesia, pero pareciera que alguien los trae empujando. Vienen a la iglesia, pero no hay gozo por ningún lado en su rostro. Cuando hemos sido salvos y cuando hemos sido bendecidos por nuestro Dios, la expresión de este joven tiene que ser la expresión de todo cristiano. Un hombre que ha recibido un milagro en la puerta del templo no sale a correr por la calle. Entra a la casa de Dios juntamente con los apóstoles, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué diríamos nosotros de aquel joven? ¿Qué harían nuestros sugieres? ¿Lo agarrarían y lo sentarían en la silla? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros cuando alguien reciba así el milagro de Dios en su vida, en su corazón? De alguien que estuvo encadenado, de alguien que estuvo lisiado de su corazón, de su mente, de su alma, y de repente es liberado por Dios y empieza aquí a glorificar el nombre de Dios. Así tiene que ser el corazón de gozo por el cual o por lo cual Cristo ha sanado. Pero recordemos que lo que Dios hace en nosotros no tiene que ser algo escondido. No debemos de ocultarlo. Este hombre no va y se esconde en su cuarto, sino que el versículo 10 dice, el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ay, no, qué vergüenza que me vean levantando las manos. Qué pena que me vean aplaudir. Bueno, lo hago porque ya todos lo hacen, pero todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué nos detiene muchas veces para alabar al Señor? ¿Qué nos detiene muchas veces para regocijarnos delante del Señor? Aquellos cristianos quienes están dentro de una iglesia, pero no se gozan, es como aquel cojo que está sentado a la puerta del templo, lisiado de los pies. No puede hacer nada más. Pero cuando el Señor libera
nuestro espíritu y nos da esa libertad. Es entonces cuando nosotros podemos adorarle y exaltarles sin reservas, sin pena, sin vergüenza, porque nuestra alabanza y nuestra adoración solamente le pertenecen a Él. Él es el que nos ha liberado, Él es el que ha roto nuestras cadenas, Él es el que nos ha dado la vida, la salud, y por cuanto todo eso nos ha dado, Él es digno de ser honrado y glorificado como este hombre. 40 años tenía el Señor y andaba brincando como un niño por todo lado. ¿Por qué? Porque había recibido el milagro de la vida en sus rodillas. El milagro que produce Dios en nuestros corazones tiene que ser visible a la vista de los demás. El milagro que Dios produce en su vida es para testificar a su hermano de lo que Dios ha hecho en usted. Y debemos de quitar todo perjuicio que hay muchas veces en nuestra mente, porque estamos más preocupados. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿O qué van a pensar de mí? La gloria y la honra por todo cuanto hemos recibido le pertenecen a nuestro Señor. Cuando enfrentamos momentos difíciles, como la ilustración inicial, cuando enfrentamos momentos difíciles y estamos en una situación en la cual no somos libres para adorar al Señor, sin embargo, nuestro Dios nos saca, nuestro Dios nos saca de esa situación, y es entonces cuando cada uno de nosotros debemos de sentir la libertad del Señor y podemos adorarle y podemos exaltarle. El versículo 10 una vez más nos dice: le reconocían. Este era el cojo, este era el limosnero, el que por 40 años lo afligió su sentimiento de culpa, el pobrecito. Aquel pobrecito que está sentado en la puerta era aquel que no podía entrar al templo y alabar a Dios. No se le permitía por su condición. Pero algo nuevo había venido a su vida. Ahora este joven estaba sano, estaba restaurado, estaba libre de su aflicción y con libertad podía ahora alabar a Dios y servirle. A veces nuestras diversas situaciones desvían nuestra mirada de Dios y nos conformamos con sobrevivir la crisis. La pasamos, logramos salir de esa adversidad. Sin embargo, debemos de entender, hermanos, que cuando salimos de la crisis es cuando debemos sentirnos en libertad para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Esa crisis que produjo que un momento nosotros pudiéramos estar impedidos en alabar a Dios, cuando Dios nos ha sacado de ello, esa misma crisis nos debe de empujar a alabar y glorificar el nombre de Dios, porque de Él proviene la victoria. Y que todos lo vean, que todos se enteren lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios está haciendo en este lugar, que otros lo vean. Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo cosas grandes en este lugar, en su vida. Dios está haciendo cosas maravillosas, hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de alabarle, hagámoslo con todo nuestro corazón. Porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que es el dueño del oro y de la plata, pero que es más precioso su Hijo Jesucristo, que reina con poder en nuestros corazones. Que ese sea el deseo en nuestro corazón: servir y alabar con gozo el nombre de nuestro Dios por cada milagro que nosotros recibimos. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a concluir la palabra de Dios en esta tarde. Todo